Bueno, ¿qué tema vimos la semana pasada? A ver si se acuerdan. El orden en la familia. Espera, Exacto. Así es, el orden en la familia, ¿sí? Y vimos también los fundamentos de cómo se planeó, de cuál es el deseo del corazón de Dios, ¿cierto? A ver, ahí entra ya Silvia. Ok. Vimos el orden de que Dios los compone y terminamos con el tema, ¿sí? Que no logra conectarse Silvia, como que le cuesta trabajo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? La familia nace en el matrimonio, ¿sí? ¿Estamos ahí? A ver, en sus apuntes, ¿los tienen? ¿Sí? Ok. La familia nace en el matrimonio y vamos a ver estos puntos. El matrimonio es un pacto ante Dios, con Dios, y no hay divorcio, ¿sí? Y yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Pero fíjense que quiero hablarles algo más acerca del pacto. Ahora sí déjenme, me desconecto y dejen. La familia nace en el matrimonio. O sea, para Dios es que se reconozca este orden que Dios estableció a través del matrimonio, que es un pacto, ¿sí? Que es un pacto ante Dios y con Dios, ¿sí? El que podamos darnos cuenta de que es un pacto con Dios y delante de Dios, por el cual un hombre y una mujer se unen. Dice aquí que la familia es en el matrimonio, y el orden de Dios para la familia comienza ahí, en el matrimonio. ¿Por qué comienza ahí? Porque es una institución establecida por Dios. Es un diseño de Dios que Él estableció para que las familias fuera a través de los matrimonios, de ese pacto matrimonial, y ahí fuera donde se concibiera. Acuérdense que estamos viendo el orden de Dios para la familia y todas las cosas que Dios hizo para que fueran en ese orden. He ahí la importancia que nosotros tenemos, ¿sí? Para hacerlo. Silvi, ¿me estás escuchando ya bien? Sí, Pate, ahora sí, por ahí es el internet Ok. que me se cae, entonces estoy ahí de a Sí, pedacito. no, andamos en igual, pero bueno. Bienvenida, les presento a Silvia Gómez. Ella es una amiguita muy amada, muy, muy querida por nosotros también. Y ella ahorita vive en Buenos Aires. Ella es colombiana, hermana de una gran amiga de muchos años que algunos de ustedes conocen, a Lila Gómez, pero bueno, le decimos Lila y Gonza. Así los conocemos, como Lila y Gonza. y ella está estudiando en Buenos Aires una especialidad que no se imaginan. Ahora que estuvimos el domingo, está haciendo un doctorado y es hermoso todo lo que ella está pudiendo ver sobre el cáncer de mama, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente. Sí, si quieres agregar algo, dilo porque yo no lo sé muy bien. No, pues me hiciste una super presentación, Pati. Básicamente, sí, estoy en Buenos Aires estudiando un doctorado en biotecnología oncológica. Y bueno, como que aprendiendo un montón de cosas también, pero también
nada, siendo parte de las capacitaciones y todo esto que necesitamos para ciencias de la familia. Bueno, bienvenida seas. Gracias. Bienvenida y la verdad es que para mí es un placer, porque es un placer el poder ver a Luz, el poder ver a Brent, el poder ver a Abraham, que son solteros, ¿sí? Pero que están interesados, así como Silvi, en ciencias de la familia. Yo les digo, van a allanar mucho camino. Sí, yo le decía a Silvia, al menos vas a saber qué preguntarle al muchacho que te interese. Vas a saber qué preguntarle y a ver qué piensa. Sí, eso ya va a ser ventaja, mire, eso ya es una gran ventaja poder hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando conocemos los principios, cuando conocemos lo que es la voluntad de Dios, entonces ahí podemos nosotros también poder establecer una buena relación matrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Las que ya estamos casadas, digo, otra cosa nos hubiéramos ahorrado. Y no digo que no se casaran con los maridos que tienen, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo muchas cosas nos hubiéramos ahorrado de situaciones si hubiéramos sabido estos principios. Pero bueno, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Mientras el Señor nos dé vida, Él nos da la oportunidad de cada día aprender, como es el caso de Luz y de Pau, que son mamá e hija. Imagínense qué gran privilegio, ¿no? Qué gran privilegio que estén aquí las dos aprendiendo. Entonces, eso es muy, muy bueno. Bueno, nace en el matrimonio. Muchas veces o erróneamente se ha creído que hasta que los esposos tienen hijos se convierten en una familia. Y no es así. No importa que no se tenga hijos, para Dios el hecho de que dos personas se hayan unido en un pacto es para Dios una familia, ¿sí? Porque entre ellos está también Dios. Entonces, desde ese momento en que el hombre y la mujer se unen, el matrimonio ya son una familia. ¿Ok? Bueno. Y vamos a ver el matrimonio, que es un pacto ante Dios. Y aquí yo quiero, esto no está dentro del libro, pero yo considero sumamente importante lo que es un pacto. Entonces, si por ahí tiene una hojita y le puede usted añadir a sus apuntes o en el reverso de sus hojas, sería muy bueno. Lo que es un pacto matrimonial. Un pacto matrimonial es entre dos personas, ¿sí? Humanas y un personaje divino. Eso es. El pacto se hace a través de dos personas humanas y una tercera que es un personaje divino, y ese es Dios. Dios entra dentro de ese pacto y eso es hermoso, poder saber y tener la seguridad de que Dios está ahí, de que Dios es parte de ese pacto, ¿sí? Y por lo tanto, también Él, al ser parte de ese pacto, que es el principal y el protagonista más importante de este pacto, entonces nosotros nos percatamos de que va a ser algo bueno y seguro para el matrimonio, ¿sí? O sea, la encarnación, ¿qué es la pareja? ¿Cómo lo ve Dios o cómo se manifiesta ese matrimonio? ¿Sí? Es la encarnación humana del amor divino. Eso es un matrimonio de pacto. La encarnación humana del amor divino demostrado por un hombre y una mujer que hacen pacto de por vida para representar el amor. ¿Sí? Ellos son los que van a representar el amor. Y mire,
Yo creo que va a pasar los años y el tiempo y a lo mejor estos jóvenes lo van a vivir, en el que cada vez vemos menos matrimonios, cada vez vemos más parejas, pero no matrimonios, no comprometidos, no estableciendo un pacto delante de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios no está en el asunto, ¿sí? O sea, vemos que no lo incluyeron dentro de ese matrimonio, o dentro de más bien esa pareja, porque no es un matrimonio. Quien hace posible un matrimonio de pacto es la intervención dentro, ¿sí?, de ese matrimonio. Por eso no es el que hagan una ceremonia y hagan todo lo demás. No. O sea, cuando alguien lo hace delante de un siervo de Dios, representante de Dios, y le pide al Señor que los una, ¿sí? Después, en la noche de bodas, viene entonces el pacto. Ahí es donde se establece la consumación del matrimonio, ¿sí? En el momento de la unión. Y Dios fue muy sabio al dejar un orden establecido. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función y un papel, ya lo vimos, y es como la construcción de un matrimonio es en base a dos medidas. Haga de cuenta, como la construcción de una casa, en base a dos medidas, ¿sí? Una es el amor y el otro es la autoridad. O sea, la mujer, haga de cuenta que es el nivel, ¿sí? Y el hombre es la plomada. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde viene la autoridad delegada de parte de Dios para un hombre, ¿sí? Y entonces se establece ya las bases y los fundamentos para hacerlo. O sea, la combinación en un pacto, ¿sí? Que hay una combinación perfecta de esas dos leyes. Son leyes que existen. Un amor bajo autoridad, ¿sí? Y una autoridad ejercida en amor, ¿sí? Son las dos combinaciones y las dos leyes perfectas que hay. Por eso la trascendencia de que Dios sea el que intervenga en la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Esas leyes universales, que es la plomada y el nivel, son hechas por el autor de la naturaleza, ¿sí? Y sabemos que la plomada siempre va a dar al centro de la tierra, siempre, o sea, al centro, para que se pueda establecer el nivel, ¿sí? ¿Sí han visto los niveles de construcción que tienen así como una burbujita y que debe de estar en medio? Bueno, ese es el papel también que la mujer desempeña. Entonces, el pacto matrimonial es el principal ministerio, y eso apúntelo, es el principal ministerio que tiene prioridad sobre todo otro llamado, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de la primera iglesia, todas las cosas que se establecen dentro de la voluntad de Dios son primero en la primera iglesia, que es el hogar, ¿sí? La casa de las personas. Es un ministerio, ¿sí? Es exclusivo, solamente son de dos personas, no hay más, ¿sí? Es de por vida y requiere desde totalmente el uno del otro. O sea, se requieren darse el uno al otro, ¿sí? Para poderlo hacer.
Ningún otro llamado tiene esas características, lo que hace un pacto matrimonial de lejos el pacto humano más importante. O sea, ninguno otro, ¿sí? Llamado tiene estas características como es el pacto matrimonial. El pacto matrimonial no hay término, sino que es para toda la vida. ¿Sí? Es la escuela del amor y la autoridad también. Es toda una enseñanza, es toda una vida ejercerla y llevarla a cabo, ¿sí? O sea, los que se casan, los consortes cristianos, nos comprometemos a entregar nuestra vida para crecer en Cristo. Somos aliados para la mutua edificación. Eso es el pacto. Somos aliados para la mutua edificación. Sí, Luz. Buenas, Pati. Yo tenía una pregunta al respecto. Mi pregunta era más que nada, no sé si conoce que hay pastores también, he visto pastores como que, o gente que malinterpreta esos versículos de la Biblia de que el que quiera seguir a Cristo tiene que dejar padre, madre, esposo, hijos, ¿no? O si no, no es digno de Cristo, ¿no? Y obviamente eso es de alguna forma una mala interpretación y es como una excusa de que los pastores dejan toda su familia por el ministerio y después sus hijos se pierden y todo, y su matrimonio no existe. Pero yo tenía una duda de que cómo podemos también contrarrestar esos versículos que están mal interpretados, cómo los contrarrestamos bíblicamente con otras bases bíblicas, de que el principal ministerio es la familia. Y no Sí, por... o sea, cuando el Señor dice es en cuanto a la entrega, ¿sí? Que una persona debe de tener. O sea, no puede ser mayor el padre o la madre que se puedan interponer en la relación personal con Dios. Eso dice el que no deja padre y madre no es digno de mí. Porque entonces establecemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Pero no está hablando que dejes a la familia, ¿sí? No está hablando de que ya no vas a ver a tu madre y a tu padre y a tus hermanos, no. Está diciendo que él va a tener una preeminencia en la relación con él, ¿sí? O sea, haciendo su voluntad, pero nunca los criterios humanos deben de ser más fuertes o las costumbres o las tradiciones familiares que Cristo. O sea, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no podemos tener más personas con esa relevancia, solamente Dios. ¿Sí? Es a eso a lo que se refiere. No se refiere a que no, yo me voy a dedicar al ministerio y eso es lo más importante en mi vida. No, no es así. ¿Sí? Además, el llamado es irrevocable. Y yo les digo, es tan importante para Dios el que se unan, el que se conozcan. En la antigüedad no había noviazgos, ¿sí? O sea, ellos se veían, se comprometían, se casaban, y si él estaba en la guerra, le daban un año, ¿sí? De descanso para que conociera a su esposa. ¿Para qué? Para que se hicieran uno, ¿sí? Gracias a Dios porque ahora sí lo podemos hacer y antes no tenían la ayuda del Espíritu Santo. Pero hoy en día, cuando Dios mora en nosotros, ¿sí? No podemos tener el mayor, en más alto estima, ni al padre, ni a la madre, ni a los hijos, ni a la esposa, ni a nadie. ¿Sí? Porque tristemente, Luz, en ocasiones vemos a esposas que hacen lo que el marido dice, aún aunque vaya en contra de Dios.
Y la ¿Cómo cosa por no es así. ¿Cómo sería un Como ejemplo por práctico? ejemplo que no se congreguen, ¿sí? El que la mujer se tiene que sujetar aunque no le guste, aunque no le parezca. Y muchos hombres cristianos, yo lo pongo entre comillas, ¿sí? Demandan la sujeción cuando es un acto voluntario, cuando es un acto de sujeción personal. Es un deseo que la mujer tiene y decide porque ve el testimonio y ve que ese varón está sujeto a Cristo. Y ahí está su seguridad. No está en que su esposo. No, la seguridad está en que el esposo esté sujeto a Cristo. Por eso no puede ser mayor la influencia o, pues sí, el tenerle una devoción mayor al esposo que a Dios. Es a eso a lo que se refiere, pero nunca a dejar la familia. Dios nunca se refiere a que primero me sirves a mí y después a los demás. No, es si quien estableció la institución fue Él, quien estableció los parámetros fue Él, ¿sí? Y Dios nunca le va a pedir a un hombre que deje a su familia, pero que siga en el llamado y en el ministerio, olvidándose de toda la responsabilidad que tenemos. Mira, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el rol del esposo. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Sí, en toda la responsabilidad y en todo el lugar que tiene. Sí es cabeza, sí es líder, sí es proveedor, pero eso trae muchísimas, conlleva muchas responsabilidades delante de Dios y cosas que el hombre solamente va a tener que responder delante de Dios, ¿ok? Así es que deme oportunidad y vamos a llegar también a esa parte, ¿sí? Entonces, ahorita entendamos un poquito la trascendencia de que tiene el pacto, ¿sí? Somos aliados. Un pacto es alguien que hace una alianza, ¿sí? Y esa alianza es para la mutua santificación. Fíjese qué importante. Es para la mutua santificación de los cónyuges, ¿sí? Recibimos la gracia a ver, espérenme, porque casi no se ve. Recibimos la gracia para contratarnos mutuamente, para vernos, ¿sí? O sea, no los defectos mutuos o los podemos ver, pero no es para una confrontación, ¿sí? No es para una confrontación, no es una competencia, no es el que yo soy mejor que tú. No es para eso, sino para una transformación. El pacto matrimonial trae una transformación al matrimonio. Tiene el poder divino para operar una transformación. Algo que Dios puede hacer, ¿sí? Dentro de ese pacto, porque Él está incluido en el pacto. Él es el autor y dueño, ¿sí?, del mundo natural. Entonces, ¿qué es lo que hace? La transformación ocurre desde el momento que Dios está participando de ese pacto, ¿sí? En nosotros mismos, cada vez que el hombre hace contacto con Dios, cada vez que el hombre hace contacto con Dios, ¿sí?, viene una transformación. Cuando dos seres humanos transformados, ¿sí?, un hombre y una mujer, hacen un pacto con Cristo, comienza un proceso de transformación.
Ambos se convierten en aliados para la propia y mutua transformación también. Si bien a la santificación, sí, es también a la transformación bajo el poder del Espíritu Santo. Es así como se hace. Un hombre, una mujer, ¿sí? Refuerzan esa transformación al unirse para la mutua santificación. Entonces, no, un matrimonio no puede estar en la misma condición que hace 4 años que empezó o que hicieron su pacto. No, no. Porque es toda una enseñanza, por eso es toda una vida, porque son etapas del matrimonio que van a ir teniendo y etapas que van a ir transformándose a medida que van sucediendo situaciones en el matrimonio y Dios va interviniendo, el Espíritu Santo va interviniendo de una manera hermosa. Siempre para beneficio, por eso es para la mutua santificación. Nunca es para uno más y para otro menos, nunca. Y no solamente eso, sino también para todas las áreas, todas las áreas. Viene una salud física mejor, una salud mental, una salud emocional, una salud espiritual. Viene cuando unos novios se casan, viene un tiempo de remanso, un tiempo de quietud, un tiempo en el que comienza otra etapa, ¿sí?, de sus vidas, pero yendo hacia ahí. Y empieza el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Miren, quien tenga el Espíritu Santo nunca va a estar quieto. Ay. ¿Por qué? Porque comienza a través del amor de Dios, ¿sí? Comienza a través del amor de Dios. Y cada uno es un instrumento para esa transformación. ¿Sí, Brenda? Pastora Patti, me gustaría como agregar un poquito, o bueno, reflexionar un poquito. Nosotros en la sociedad nos acostumbran y nos dicen que los 2 primeros años, más o menos, que es el tiempo del enamoramiento y eso, son como los años más lindos de la relación matrimonial. Pero ya después, ya como que dan el sistema del mundo, da la idea de que hay como una decadencia, de que ya no es tan bonito, de que ya la rutina, sobre todo para entrar, y cuando uno por lo menos escucha esto tan precioso, que es realmente la verdad, de acuerdo al diseño, se da uno cuenta que uno dice, es un asunto de ascendencia, o sea, no es un asunto de que se acabaron los 2 años de romanticismo, de la luna de miel y todo eso, y ahora sí nos vamos a acostumbrar y llenan las peleas y todo eso, que es lo que el sistema, por lo general, a uno le dice, y es obvio, hay gente que tiene como de temor y dice, no, yo para eso no me caso, porque yo no voy a estar con una persona para toda la vida, tener que aguantarme. Entonces, qué bonito porque uno comprende a la luz de la palabra de que si arriba, ¿verdad? Es una, como digo yo, o sea, yo te escucho hablar y digo, wow, qué lindo, es una tendencia, es un crecimiento, o sea, es lindo, no solamente esta primera cosa, sino lo que venga después. Esto rompe toda estructura y toda mentira del sistema. Claro. ¿Por qué crees? ¿Por qué piensan que todas las cosas, ¿sí?, de este sistema van en contra de la familia? ¿Sí? Todo va en contra de la familia.
O sea, la igualdad de género, todo va en contra de la familia, porque de esa manera se destruye el diseño que hay de Dios. Porque las personas que se unen nada más, entonces lo hacen en fuerzas humanas, pero Dios nunca puede intervenir ahí. ¿Me explicó? Entonces, esto es una labor de Dios juntamente con los consortes, con los matrimonios. Y entonces, vamos. Yo creo que quien estamos en Cristo, a lo mejor Dios nos encontró ahí en el camino, como fue en el caso del doctor y yo, que teníamos 7 años de casados. Pero nunca volvimos a hacer el mismo matrimonio, nunca. Era más fácil poder pasar la falta porque había el perdón de por medio. Conocimos el poder del perdón, conocimos el poder del verdadero amor, que no era de nosotros, sino que provenía de parte de Dios. Entonces, empieza toda una transformación, pero ascendente, no descendente. Humanamente sí, descendente sí, ¿sí? Porque de eso se trata. Esto se trata de que cada uno vaya siendo más espiritual y menos carnal. Sí, de eso se trata. Y es todo un ejercicio. O sea, el matrimonio es un perfeccionamiento. ¿Saben para qué? Para casarnos con Cristo. Porque ¿cómo tan imperfectos vamos a poder casarnos con Cristo? No sería posible. No sería posible. Por eso es un mandamiento y por eso el Señor, ¿sí?, hace a las personas. Ahora, ¿y las que no se casan? ¿Qué va a pasar? No, si no importa, si ellos conservan su relación personal con el Señor, también es un ascendente. Porque la naturaleza que hay en nosotros y la sustancia que hay de Dios en nosotros, ¿sabe qué es? El dar. Eso es lo que nos hace, porque en el matrimonio eso tenemos que hacer. Dar al otro lo que necesita. Si ustedes se acuerdan en el que vimos de noviazgo, ¿sí?, acerca del yugo desigual, que cuando alguien se casa, o bueno, se casa con una persona que no es cristiana, esa otra persona, ¿sí?, va a tener una influencia, y es así de fuerte, pero es así demoníaca, de egoísmo, de soberbia, de autosuficiencia. Pero el Hijo de Dios aprende a dar. El Hijo de Dios depende de Dios. No hay una autosuficiencia. Sabemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida es para bien y Dios las hace. Dios es quien nos hace parte de esa transformación, ¿sí? Esa obra transformadora tiene un efecto inmediato sobre las personas. Inmediatamente, yo le voy a decir algo hermoso que sucede en el matrimonio de pacto con Dios. Las maldiciones generacionales se van, ¿sí? No somos más perseguidos por eso. Yo sé que hay muchas luchas, yo sé que hay muchas personas en que dicen, bueno, es que yo tuve una gran lucha. Mire, no es que haya tenido usted una gran lucha con las tinieblas, ni con las maldiciones, porque Cristo las venció todas. Entonces, a lo mejor yo no estoy muy informada o no he entrado mucho en las profundidades de la santificación que Cristo hizo en mi vida. Sí. Pero eso es lo que hace. ¿Por qué los hijos tienen otra condición cuando es un matrimonio de pacto?
Porque es el hijo que tiene la oportunidad para todo se facilita para que él reciba a Cristo. Por el pacto establecido de sus padres con Dios. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a los hijos que no nacen dentro de un pacto, dentro de un matrimonio? ¿Se acuerdan cómo les llama? A ver, Brenda, dígalo fuerte. Digo, y que no sea yo, dígalo usted. Bastardo. Bien. Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan dura. El no reconocimiento de la legitimidad de ese hijo. ¿De parte de Dios? Sí. Comenzamos a influir, el influir sobre nuestros hijos. ¿A través de qué? A través de que nosotros ejercemos una influencia cuando entendemos estas profundidades de lo que es el pacto. La impartición de Dios en nuestras vidas hacia nuestros hijos. A través del ejemplo, a través de la instrucción, a través de ya tenemos una herencia, ¿cierto? Ya somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Ya tenemos la bendición de Dios, ya fuimos benditos, ya fuimos bendecidos en Él. Y esto va teniendo, ¿sí? Cambios en nuestra vida que comienza en lo personal, en la del cónyuge, en la generacional, de padres a hijos, y ¿sabe qué? Hasta en lo general, aún en las familias, o más bien en nuestros familiares, comenzamos a tener una relevancia delante de eso. Comienzan a ver la diferencia que hay, porque manifestamos la naturaleza de Dios, ¿sí? Y la iglesia, o sea, la congregación es un instrumento de transformación. Por eso el que tenemos que congregarnos. Porque conforme vamos congregándonos, vamos Dios hablándonos, ¿sí? En las áreas que lo necesitamos. Y experimentamos esa transformación a través de esa influencia a la santidad. Cada día, ¿sí? Y también nosotros influenciamos en la congregación. Cuando es un buen matrimonio, es un matrimonio de influencia, no me diga que no. ¿Sí? No me diga que no. Toda la congregación se convierte en un germen de transformación. ¿Sabe lo que es un germen? Algo que es invasivo, algo que hace. Por eso las personas cuando se alejan, dicen, no, yo voy a llevar mi relación con el Señor, pero la voy a llevar en mi casa. Qué triste. Que no se exponga, ¿sí?, a la comunidad. Y que de acuerdo a la gracia que cada uno posee, de acuerdo a lo que cada uno tiene en la congregación, se lo va a dar, se lo va a impartir. Y nos complementamos unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que usted va, la transformación de los individuos de una familia en las congregaciones, ¿sí?, en las instituciones, en los trabajos. ¿Sabe qué hace? Aumenta, eleva el estándar de la decencia en donde quiera que usted se encuentre. De la decencia, de la sociedad, ¿sí? Y también, aunque no lo diga, aunque no lo desapruebe, su conducta desaprueba al que no está correctamente alineado a la voluntad de Dios.
automáticamente, aunque no lo diga, aunque no lo mencione. Por eso es la alianza, ¿sí? Y dice Eclesiastés muy claro, si alguno prevaleciere contra uno, dos le van a resistir. Ahí está la alianza. Y cordón de 3 dobleces porque Dios dice, a ver, yo también estoy incluido, yo también estoy incluido. Entonces, Dios interviene ahí. ¿Sí? Y no pueden prevalecer las tinieblas donde está la luz. El entender el principio del ser uno, el que ya no somos dos, sino ahora somos uno, eso es un poder. Y un poder divino. No lo otorga ningún hombre, no lo otorga un pastor, no, lo hace Dios. Por eso debemos de tener cuidado, ¿sí? Cuando andamos orando para que mi marido, Señor, ha de ver y que se transforme. No puede ser. La primera que se tiene que transformar es uno. No le ayude. Dios sabe y Dios conoce los corazones. Y lo profundo de él, de los corazones, y también los pensamientos. Por eso la unión es permanente, es de por vida. ¿Sí? Y desde el principio fue algo establecido desde Génesis. Mateo lo dice muy claro, Mateo 19, 4 y 5 dice, él respondiendo les dijo, ¿no han oído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso al hombre, ¿sí? Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. ¿A quién se lo mandó? A Adán y a Eva. Yo les digo, ¿y quién era el suegro? ¿Y quién era el padre y la madre? ¿Se dan cuenta? Qué tremendo que Dios aún a sí mismo se pusiera él esas reglas. Pero es que Dios no estaba viendo, Dios no ve en lo temporal, Dios ve en lo eterno. Y nos vio a usted y a mí. Nos vio a usted y a mí. Entonces dijo, no, porque esas mamás que les da mamitis y que no sueltan y que tienen doble cordón con los hijos o las hijas, ¿sí? Dios estaba viendo eso. La naturaleza y la tendencia que esa naturaleza tiene. Por eso Dios mismo se puso la condicionante. Adán y Eva, a mí me encanta eso de parte de Dios. Y Él se haya puesto un límite también, para que ellos lograran ser uno. Imagínense, ¿sí? Las que vamos allá como para suegras o que ya somos suegras, más vale que nos alineemos. Más vale que respetemos al matrimonio de los hijos. Porque si Dios les permitió hacer eso a Adán y a Eva, tanto más nosotros. Ya no hay discusión sobre eso. ¿Sí? Sino el que verdaderamente se hagan uno. En cuanto a valor, el hombre y la mujer delante de Dios tienen el mismo valor. Pero en cuanto al orden, no. Él estableció principios gobernantes para que eso se lleve a cabo. Porque si no, imagínense, ¿sí? Nosotros de repente así como que siempre le tendemos a hacer la cabeza, ¿no? Es toda esta información que se nos ha dado es de igualdad, de que tú puedes, igual que los hombres, si tienes capacidad, más o mejor o menos. No, tú también tienes la misma capacidad, mi varón. ¿Quién pelea eso? La ignorancia.
La ignorancia de no saber, ¿sí?, el lugar que yo y el rol que yo debo desempeñar y el potencial en el cual Dios me creó desde que me dio género. Y que nadie es ni más ni menos. Cada uno tiene un porqué y un para qué. Es que yo soy más importante, yo soy más espiritual, ¿sí? No, no, mis amados. Luz, ¿me querías decir algo? Sí, Pati, ahí le mandé mensaje por WhatsApp, justo ahora tenemos una reunión urgente de mi iglesia y bueno, me pidieron que asista justo ahora a las 8. Así que por esta vez, solo por esta vez me voy a salir. No se preocupe, mija. Vaya a su reunión. Muchas gracias. Tenga paz, que esta grabación se queda. Así es que no se preocupe, ¿sí? Gracias, Paz. Gracias, Luz. Ahora dígame, dentro de todo este matrimonio de pacto, ¿dónde cabe el divorcio? La separación. ¿Dónde cabe? No cabe. No cabe. No cabe. No. Se frena todo. Se frena todo, mis amadas. Cuando viene el divorcio, se frena esa transformación, se frena esa santificación, se frena esa alianza, se frena esa unión. No, es algo tremendo. Lástima, ¿sabe qué es el problema? Que no vemos. Que todo lo que acontece espiritualmente no lo vemos. Pero debemos de creerle a Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Pero si Dios lo dice así, así es. Así es. Solamente le decían a la que es. Mire, hay aquí un versículo que qué bueno que ay, uno dice, gracias Señor, porque me preservas, porque me cuidas y sígueme cuidando para preservarme de cualquier cosa que se cometa en Malaquías, de cualquier adulterio, de cualquier tipo de situación así. Oh, no, eso es tremendísimo. Dice Malaquías 2, 14 al 16. Y aún preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo. ¿Por qué es testigo? Porque alguna vez hubo un matrimonio de pacto. Y entonces Dios es testigo, ¿sí? De que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. O al hombre, porque ahora es también al hombre con el que te casaste. Era tu compañera. Y tú le prometiste fidelidad. ¿Quién escucha los votos cuando en un matrimonio, cuando en una celebración matrimonial se hacen? Claro que yo que les digo a los que reciben prematrimonial, escríbanlos. Escríbanlos. Nada que yo te voy a amar hasta la muerte, y yo voy a estar en la enfermedad, y yo voy a estar en la salud. No, pues eso aunque no quieras, mi reina, vas a estar. Esos no son votos, no. Es conocer con la persona que estoy adquiriendo un compromiso y saber sus debilidades y saber que yo soy su respuesta y su complemento. Esos son los votos verdaderos. ¿A qué te comprometes para santificar y transformar? O sea, que tú seas el instrumento de Dios para que haya esa santificación de tu esposo o de tu esposa. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad, dice aquí en Malaquías. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu?
¿Y qué quieren? ¿Y qué quiere ese Dios? Sino descendientes, ¿sí? Que sean consagrados. Cuiden ustedes, pues, a su propio espíritu. No falten a la promesa que le hicieron a la esposa de tu juventud o al varón de tu juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, y sigue siendo el Todopoderoso, cuiden, pues, de sus propios espíritus y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Un sello. Un sello. Y se mancha con esa maldad. Dios de ninguna manera, ¿sí? Está de acuerdo en que haya una desvalorización del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. No se puede, no puede haber esa desvalorización. Afecta de la misma manera y grandemente a los hijos. ¿Sabe por qué? Porque en un divorcio lo que se hace es separar el corazón también de los hijos. Se divide. No se separa, sino se divide, más bien. Y eso es muy doloroso para cualquier hijo, porque el hijo los ama a los dos. A los dos, ¿sí? ¿Cómo echamos todo, ¿sí?, a perder que Dios nos ha dado? No, mis queridos. Es cierto que Dios lo permitió. Es cierto, y se lo dicen. Entonces, ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Eso le decían a Jesús. Y él les dice, por la dureza de su corazón. Es que Dios permitía las cartas de divorcio. Ahora, ¿qué es la dureza de corazón? Es la obstinación, la rebeldía por no creer a Dios, lo que Él dice. Hay consecuencias funestas de las personas que lo practican. Dios no ha cambiado de opinión, mis amadas. Dios no ha cambiado de opinión. A Dios le sigue doliendo también las separaciones y los divorcios. ¿Sí? No hay otra razón. ¿Sabe qué? Cuando dice aquí, por la obstinación y la rebeldía. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿qué con la obstinación? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene un corazón obstinado? A ver, yo los quiero escuchar. No se deja corregir. Sí, ese es rebelde, Lore. Ese es el rebelde, el que no se deja corregir. La obstinación va más allá. Un corazón que- orgulloso. Sí, Creo pero que es un vamos, también, a ver, un no te corazón, escuchamos bien, Brenda. un corazón terco, o sea, que se mantiene en una posición y es lo que él cree, lo que él dice. Es sabio en su propia opinión. Cree que tiene razón, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es una persona que considera tener la absoluta verdad de todo, ¿sí? Y que la razón por la que hace lo que hace es por lo que él dice o ella dice.
¿Y qué hace? También la obstinación, controla. Es el mismo principio de la hechicería. Es el mismo principio. Es el mismo espíritu, la obstinación. Entonces, como esta mujer no cambia, como este hombre no cambia, entonces lo dejo. La razón por la que hay, ¿sí? Por los divorcios, es por la soberbia. Y lo que es peor, cuando están en Cristo, el no creer que Dios pueda intervenir para mejorar la situación. Porque no creen que pueda ser transformado por Dios la otra persona. Y déjeme decirle que Dios puede hacerlo. Ahora, ¿por qué lo va a hacer cuando una esposa se para en la brecha con su marido? Porque acuérdese, ya no son dos, ahora es uno. Ahora es uno. Y cuando la esposa toma autoridad. Ahora, estamos de acuerdo que la separación, el adulterio, la fornicación, lo que usted quiera, ¿es un espíritu? ¿Es un problema espiritual? Ahora, ¿qué tiene que hacer una esposa cuando está en ese caso, sí, el esposo o la esposa? ¿Qué tiene que hacer? Es una cuestión espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Orar, interceder. Sí, orar e interceder. Pero Ayunar. aparte, si yo sé que soy una hija de Dios y que Dios me ha dado un nombre sobre todo nombre y que me ha dado una autoridad, dice en Efesios 5, ¿sí? En Efesios 5, 26, mujeres sujétense a sus esposos, a sus propios esposos. Y luego dice en Corintios, porque ya no es más el cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo ahora le pertenece a tu esposo y el cuerpo de tu esposo te pertenece a ti. ¿Qué significa entonces eso? Si yo sé, mis amadas, si yo sé, porque el Espíritu Santo nos alerta, el Espíritu Santo nos dice, nos toca la campanita y nos dice, mira, algo le pasa a tu esposo. Velo, date cuenta, ¿sí? Que llega tarde, que no llega, que si llega. Y Dios no se va a hacer cómplice, ¿eh? Créame, el Espíritu Santo no se va a hacer cómplice del que esté, el que esté en adulterio. Va a alertar al otro. Porque, ¿qué dijimos? ¿Que dos qué? Decía en Eclesiastés. Que si alguno va contra uno, dos le resistirán. ¿Sí? Ahora, la lucha es con un espíritu. Es espiritual. Es con un espíritu de adulterio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer también como esposa? Pararme en la brecha por él y ordenarle a ese espíritu, ¿sí? Que calle y enmudezca. Y también ponerme la pila yo, ¿no? También ponerme la pila yo. Porque si el esposo necesita palabras de afirmación, porque es uno de sus tanques de amor, imagínese, y usted no le da ni bolilla. Ay, pero siempre hay una comedida. Siempre hay una que llega y lo levanta y le dice que es, olvídese, el héroe de la película. ¿Sí? Y es la compañera, hija del diablo, ¿no? Es la jefa, es el jefe. Mire, yo conocí un caso de una mujer
que le pasó eso. Y yo dije, no, yo tengo que investigar. Yo tengo que investigar qué pasó. ¿Por qué una mujer en Cristo cae en adulterio? Y entonces yo le pregunté, vinieron ellos y él venía así como medio acusador, ¿no? Es que ella cometió adulterio y yo me di cuenta. Yo le dije, ok, pero no es solamente ver la circunstancia, sino ver la raíz. Yo le decía a ella, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Dijo, porque él dejó de buscarme. Porque después de mis hijos, yo me puse gordita. Y entonces él ya no me buscaba. Y empezó a rechazarme. Y yo me empecé a dar cuenta. No se lo decía. Entonces yo ahí le dije, le pregunté al marido. Y le dije, ¿eso sentías tú? Y volteó y se agachó y me dijo, sí. Ya no la veía hermosa, ya no la veía atractiva. Así como que yo. Imagínese, como dice mi esposo, pues tú fuiste el causante, ¿no? Que se pusiera gordita. ¿No te dio hijos? O sea, ¿por qué te quejas de algo que tú hiciste? Y entonces él ahí aceptó que sí lo había, que sí lo pensaba. No se lo decía, pero sí lo pensaba. Pero sabe que la esposa lo intuía. Y sucede lo mismo cuando el esposo anda y el Espíritu Santo alerta a la esposa. Algo pasa, algo sucede, ¿sí? Algo sucede y algo está pasando. Y es una mujer, que es una mujer que escucha la voz. Y empieza, a ver, Señor, dime, empieza a preguntar al esposo, empieza a preguntar a ella. O sea, obvio, lo niegan. Pero cuando nosotros nos ponemos en la brecha por lo que nos pertenece, por lo que tenemos derecho, por derecho divino. Y cuando estamos plantadas ahí, viene él y sale a la luz. Entonces yo le decía a esta persona, ¿y qué pasó? Dice, cuando yo empecé a ver eso después de varios años, entonces decidí, ¿sí? Adelgazar y ponerme a trabajar. Y ella es muy bonita, ella es muy bonita. Y se puso a adelgazar, imagínense, y se va a trabajar. ¿Y qué cree? Que encuentra quien le endulce el oído. Y ahí fue cuando él se da cuenta. Y entonces quien no le hacía caso era la esposa, ¿no? A él, ya cuando estaba delgadita. Pero hasta entonces él empezó a buscar. Yo digo, no, es que no puede ser. No puede ser que el valor esté en algo físico. Discúlpeme, pero no puede ser. No puede ser que las cosas prioritarias en mi vida sea en lo externo, no en lo interno. Los matrimonios nos enriquecemos por eso, por todo, por todos los tesoros, por todas las joyas que Dios va haciendo y transformaciones en nuestra vida. Por eso seguimos amando al esposo. Por eso los esposos también nos aman a nosotros. Pero nos tiene que quedar muy en claro. Una, que tenemos que ser receptivos a la voz del Espíritu Santo. Y dos, que podemos ponernos en la brecha. Y podemos tomar autoridad sobre ese espíritu. Callarlo y enmudecerlo. ¿Sí?
Y también dice Proverbios que viendo no vean y que oyendo no escuchen. Y si ven que los esposos tienen contacto con mujeres y que de repente empiezan a nombrar mucha a la persona o empieza a tener salidas o conductas que no son normales. Empezar a clamar al Señor. Empezar a clamar al Señor. Y el Señor va a dar, ¿sí? Va a sacar las cosas a la luz. Pero qué difícil cuando hay que perdonar. ¿No? Que la clave está en eso. La decisión, yo le voy a decir, la decisión está en el más espiritual. En el más espiritual. Y bueno, en el caso que le estoy contando, no había cuál irle, ¿no? Él se puso como juez y verdugo. Pero ¿qué con esas hermosas esposas que se ponen en la brecha y perdonan? Y permiten que a través de sus espíritus vuelva la santificación al esposo y comience una transformación. Ahí está el poder. Ahí está el poder. El poder de un pacto. Y que no trascienda a los hijos. Si bien de alguna manera se percataron, claro que se dañan. Claro que es todo un proceso de sanidad interior que el Señor tiene que hacer, pero Dios va a respaldar al que decidió, ¿sí? No por una situación así, romper un pacto matrimonial. Y entonces es posicionado de forma distinta. Y yo le decía a este marido, ¿por qué no te pones ahí? ¿Por qué no te pones en lo que tú dices que eres? Porque no hayas adulterado, no quiere decir que tu actitud es la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Porque fue empujada. Pero ¿qué cuando alguien se pone en la brecha y le cree a Dios? Al Dios que todo lo puede. Al Dios de los imposibles. Al Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Pero ya llegué a mi matrimonio así, con una situación de que nos divorciamos y luego nos juntamos. No se preocupe, en Dios siempre hay una solución. ¿Sí? El chiste está en que no se caiga otra vez. Sí, Ceci. Casualmente le quería preguntar sobre eso. Matrimonios que se han casado y que luego se separan y forman otra vez una pareja, vuelven a la iglesia. ¿Cómo se trataría eso? Porque está bueno, como dice usted, que los dos hablaron con usted. Eso habla no de la dureza del corazón, sino que ambos reconocieron y está bueno, pero ¿qué pasa cuando no directamente toman la decisión y no buscan consejería, pero vuelven después con la pareja nueva? Como que es muy... Uno se tiene que... Bueno, obviamente que en juicio no puede caer, no entras porque estás casado, ni divorciado, estás casado y en pareja con otra persona. Es un lío. Es todo un lío. Es todo un lío porque ¿sabes qué? Los patrones de vida se repiten. Es así. Si Dios no es el que interviene, es un patrón de vida humano. Pero cuando ellos permiten que Dios entre en el asunto, entonces Dios puede hacer algo nuevo.
Y si buscan consejo, ¿uno qué le tendría que decir? ¿Que se divorcien y se casen con la nueva pareja o Que se cómo sería? divorcien, sí. O Y si que ya se está casen. con otra pareja, que se divorcien, claro, porque no Bien, puede seguir casada con el otro y con otra pareja. sí, No, 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 pero no. sí, 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 Pero sí los hay, ¿no? De que los hay. sí, sí. Mira, hay de todo. Yo he visto lo que no te imaginas, ¿sí? Pero entonces vamos a establecer, ok, ya te equivocaste, ok, pecaste y te arrepentiste. Primero hacerlos conscientes de la condición en la que se encuentran. Al menos yo los hago bien conscientes. Porque si no van a volver a caer en lo mismo. ¿Sí? Tienen a la nueva pareja y van a empezar a hacer las mismas demandas. Absurdas, soberbias, egoístas, van a hacer las mismas demandas. Y al rato también se va a divorciar de esa. O se va a separar. Ya no se va a divorciar. Ya mire, es más fácil. ¿No? No, 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 no. A ver, venga y vamos primero a hacerlos conscientes de que se tiene que divorciar para ordenarse acá. Porque a veces yo he escuchado bueno, hasta pastores, ¿no? Que se regrese con la esposa. Ay, no, oiga, espéreme. Ya después de no sé cuántos años, ¿qué hace? O sea, es todo un conflicto. Empezamos a tener. Ahora, todos estos conflictos, Dios no tiene nada que ver en el asunto. No, que Dios me ayude. No, espérate. A ver, ordénate primero, ¿sí? Y busque el oportuno socorro en el Señor. Pero tienen que hacerlos conscientes de lo que hicieron, de la repercusión espiritual, de ir a pedir perdón, tanto a la exesposa como a los hijos. Y de esa no se salvan. Ahora, ¿quieres ya quedarte aquí porque ya duraste muchos años separado? Entonces empieza a hacer las cosas bien. Ahora, no quiere decir que si la esposa, la ex esposa se quedó con los hijos, él se desentienda de ellos. Esa es la principal carga, ¿sí? O sea, no te vas a poder deshacer. Los hijos no tienen nada que ver en el asunto. Entonces, tú tienes que seguir siendo padre de ellos, porque estarás muy divorciado, pero la paternidad no puede desaparecer. No desaparece. Entonces, tiene que respaldar a esos hijos, tiene que apoyarlos en todas las áreas y económicamente y a las nuevas. ¿Sí? Entonces tienes que trabajar como 3 veces más para sostener esto, si quieres ordenarte. Mire, yo conozco un matrimonio en donde ella trabajaba y le ayudaba para que él fuera médico. Y luego que hiciera una especialidad. ¿Sí? Y ella trabajaba como no tiene idea con 2 hijos. Y de repente por ahí se encontró una que le hablaba bonito, ¿no? Y una que también lo quería acompañar, porque él hacía guardias de muchas horas. Y ahí en el hospital encontró a alguien. Se mete con ella y tiene un hijo. Y durante muchos años lo mantuvo en secreto. Pero como ante el Señor no puede haber, ¿sí? Secretos. Un día con la que tuve el hijo decidió decirle a la esposa qué estaba pasando. Y entonces la esposa le dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres? Escoge. Porque no voy a retenerte, ni a chantajearte, ni... No, no, no.
Él dijo, no, no quiero perder mi familia, no te quiero perder a ti. Se arrepintió, pidió perdón, ¿sí? Y comenzó a hacer las cosas en una verdadera relación con el Señor. Pero el hijo, la esposa le dijo, el hijo, ese no va a padecer de nada. Él no tiene la culpa de nada. Y él lo mantuvo hasta los 25 años que terminó su carrera. Hasta los 25 años. Él se hizo cargo de su hijo. Dijo, así es como se muestra el arrepentimiento. Y es cierto. Entonces el pobre trabajaba horas extras. Tenía que hacerlo. Y después llegó el tiempo en que ella dijo, dejo de trabajar. Se acabó. Ya terminaste, ya trabajas, ya tienes tu especialidad, dejo de trabajar. Y ella me decía, Pati, me cuesta mucho trabajo no trabajar. Dije, pero por favor entiende. Tus hijos te necesitan cerca por la situación que están viviendo, ¿sí? Y deja de tener dinero y dejárselo al otro. Apriétale el calcetín, apriétale la media, dirían aquí. Apriétale el zapato para que no vuelva a caer en lo mismo. Y gracias a Dios, Dios restauró, Dios sanó, Dios todo. Él se hacía cargo de su hijo, iba y lo veían entre los dos, entre el matrimonio lo veían, ¿sí? O sea, y si pudieron salir adelante. Es toda una labor, es todo, ay Señor, es todo un caso cuando hay consecuencias de eso. Por eso dice, le daba las cartas de divorcio por la dureza de su corazón y para que no entraran en más problemas. Pero no es porque sea la voluntad de Dios, ¿ok? Eso nos queda bien claro. Por eso tenemos que ser mujeres, tenemos que ser de veras diligentes, ¿sí? Yo les digo, arréglese, peínese, póngase bonita, siempre esté atractiva para su marido. Por favor, complázcalo, por favor. O sea, porque de repente así como que se olvidan de todo. Y acuérdese, al hombre lo que le atrae es por la vista. Por favor, deje de estar bonita y arregladita. Por favor. Digo, yo sé que hay santos hombres, pero ayúdenle, ¿no? Sí, ayúdenle. Sí, Lore. Pati, una pregunta, ¿va a ampliar un poco más adelante sobre el tema de la sujeción? Sí, en el siguiente tema. En Ok. el siguiente tema Pero vamos a ver una sujeción muy buena. Muy buena, ¿sí? Porque vamos a ver el rol del marido, pero delante de cómo Dios lo ve, no como nosotros lo vemos. Ujú. Y ahí vamos a entender, ¿sí? Muchas cosas que a veces andamos haciendo que no debemos de hacer. A causa del orden que Dios puso. Y que siempre andamos peleando. Las mujeres peleamos mucho eso, mis amadas. Las mujeres peleamos mucho el orden, porque siempre queremos alterar. Mire, somos tan buenas para opinar, tenemos tantas soluciones, tenemos tantas ideas, tenemos tantas opiniones. Somos buenas, somos creativas, ¿sí? Pero a veces eso perjudica tanto al esposo, que en lugar de que crezca, mengua. Y es por la falta de sujeción. Porque no he entendido, pero decía por ahí un líder, no le ha amanecido. No, mire, yo acabo de dar ese tema el lunes.
No sabe usted yo cómo acabé. Yo. ¿Sí? Fui con mi maridito y le dije, por favor, ayúdame. Porque si batallamos, claro que más cuando somos mujeres activas y cuando somos mujeres con temperamentos coléricos, en donde la iniciativa es algo que es parte de batallar. Que de veras llevar a la cruz y llevar a la cruz. Que nos cuesta trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Al menos a mí. Yo lo digo por mí. Yo no sé Sí, usted, yo pero por mí sí. lo preguntaba porque creo que por necesidad, ¿no? De aprenderlo realmente como es, porque creo que por mucho tiempo tal vez fue mal enseñado y mal aprendido también, ¿no? Mal enseñado de cómo se fundamentó y qué se dio a entender de qué significaba ser una mujer sujeta. Y tal vez trajo problemas por una mala práctica, digamos, de esa sujeción. Así es. Y a Y veces trae muchas cosas. Trae muchas esto de la frustraciones. transformación y la santificación que mencionaba hace un rato, a veces por malentender la sujeción no hicimos nuestra parte como esposas para ayudar a eso. Y al Así revés, es. ¿no? También. Lo vamos a ver y vamos a ver el rol del esposo y luego el de la esposa. Y ahí vamos a hablar, ¿sí? Ahí vamos a hablar acerca de eso. Bueno, mis queridísimas, me voy porque ya me andan persiguiendo acá atrás. Entonces, tengo que sujetarme. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra.